Si vamos al principio, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Adán y Eva, posiblemente le haya dicho que Él era el creador, Adán y Eva lógicamente tuvieron que creerle a Jesús, y le creyeron porque realmente ellos no habían estado en el acto de la creación. Cuando Dios les dijo no coman del árbol, eh, entendieron perfectamente lo que quería decir: no coman de este árbol porque si no morirán. No era una prueba grande, en realidad, no era un gran sacrificio lo que le estaba pidiendo Dios, porque en el huerto en realidad había muchos árboles frutales. Solamente debían obedecer, pero lamentablemente su elección fue contraria a Dios. En Génesis 3:13, Eva dice: la serpiente me engañó. ¿Qué? Esa palabra, engañar, engaño, ¿qué es lo que nosotros realmente necesitamos o qué precisamos para engañar a otra persona? Bueno, realmente lo que nosotros necesitamos es decir una mentira. Necesitamos una mentira. Ahora bien, la pregunta es: ¿todas las mentiras que nosotros recibimos y esperemos que no hagamos, realmente engañan? ¿Todas las mentiras engañan? Por ejemplo, si yo les digo que ahora en la tarde me voy a ir al jardín porque me voy a recostar un ratito a la sombra del perejil. Esa es una mentira burda, porque el perejil, que es un condimento para la comida, realmente no crece tan grande como para que pueda hacer una sombra y poder tapar mi cuerpo, que es un poco voluminoso. En cambio, si yo les digo, mi hijo está trabajando en Estados Unidos, está trabajando muy bien, la empresa es de renombre, está ganando mucho dinero y ha decidido mandarme una vez al mes de regalo $1.000 para mis gastos personales. A lo mejor es una mentira, lamentablemente, pero a lo mejor ustedes pueden creer porque no conocen la realidad de mi familia, y puedo yo llegar a engañarlos con esta mentira. ¿Por qué? Porque es una mentira que se parece mucho a una verdad. No es una burda mentira. Entonces, ¿cuáles son las mentiras que engañan realmente? Aquellas mentiras que se parecen a la verdad. Nosotros sabemos que Dios tiene la verdad, pero Satanás también tiene, para cada verdad de Dios, tiene una mentira preparada, tiene una falsificación para cada verdad de Dios. Ahora, ¿cómo yo identifico la mentira? Por ejemplo, cuando uno ve una piedra preciosa, vamos a suponer el diamante. ¿Cómo puedo saber yo que una piedra es un diamante o es una falsificación? Me interesó mucho eso y entonces busqué en internet, en algunas páginas de joyerías, para saber cuáles son las señas de identidad de los diamantes. Y encontré algunas, por lo menos 5, o hay más de 5. Por ejemplo, el color. Cuanto más claro el color, que es más costoso, eso es el ideal. Lo ideal es que sea completamente transparente, aunque hay diamantes de mucha rareza, como diamantes negros, que eso también tienen mucho valor, pero en general son los que son completamente transparentes. Otra de las características es el corte. Tiene que ser un corte preciso, porque el corte justamente es lo que le da el brillo a la pieza, ¿verdad? La dureza. Ustedes saben que el diamante solamente se puede rayar con otro diamante. Es imposible hacerle una raya, una herida al diamante. Esto es una seña
muy, muy importante. Es tan duro que en la escala de 10 él tiene justamente el 10. Es súper, súper duro. El reflejo, si yo lo coloco encima de un periódico y esa piedra refleja las letras de ese periódico, hay que abrir el ojo porque ese diamante no es genuino. Sus bordes, sus bordes son puntiagudos. Por eso se parece, hay que ver esa señal, porque se puede parecer mucho a otra piedra que se llama circonia, y la circonia tiene los bordes redondeados. Entonces esa es una seña de identidad que a mí me permite conocer que una piedra es un diamante y no es algo parecido, es una piedra dura, sí, tiene 8 de dureza, pero no es un diamante como la circonia. Entonces, ¿cómo identifico yo eso? Por sus señales. Por sus señales nosotros tenemos que conocer las características que son propias de un material y que un falsificador de ninguna forma va a poder imitar. Para saber entonces que algo es falso, para saber que un diamante es falso, yo tuve que investigar, conocer cómo es el diamante genuino. O sea que para saber qué es una mentira, o para darme cuenta de que algo es una mentira, yo tengo que conocer la verdad. Si vamos al ejemplo de Eva, la verdad era, si comes, vas a morir. En cambio, la mentira de Satanás es, no, no te hagas problemas, si comes, no te vas a morir, ¿no? Otra cosa, para que haya una mentira, siempre tiene que estar primero, en primer lugar, la verdad, porque la mentira, como copia a la verdad, siempre tiene que ir después. En 2 de Corintios 11:3, dice allí que la serpiente engañó a Eva y que la serpiente era astuta, la serpiente era inteligente. Apocalipsis 12:9 dice que la mayoría de las personas serán engañadas por Satanás. Incluso dice que es el cual engaña al mundo entero. Fíjense ustedes qué peligroso es esto. ¿Y cuál es la razón de que muchos seremos engañados? Porque no se conocerá la verdad. Entonces, muchas personas van a aceptar al error dado por Satanás como una verdad. ¿Por qué? Porque ese error se va a parecer demasiado a la verdad, pero será una falsificación. Satanás tiene muchas formas, tiene muchos métodos, muchas estrategias para mentir, para engañar a las personas. Les voy a dar el sumario para que podamos ponernos, poder entender bien cuáles son esas formas de engaño. Primero es a través de los milagros. Satanás hace milagros y hará. Lo otro es citar mal la palabra de Dios. Otro método o estrategia es el uso indebido de la palabra de Dios. Un cuarto método es seguir lo que nuestros sentidos nos dictan, nos dicen. Y la última estrategia que usa Satanás es llevar a las personas, a la gente, a que tiente a otra gente. Y Satanás utilizó todas estas formas para engañar a Eva. Y realmente no es muy creativo Satanás, porque sabe que estas cosas le rinden sus frutos. No es muy creativo porque también hoy en día son los mismos métodos que va a emplear y los que va a emplear también al final de la historia. Si vamos a Génesis 3:1,
nosotros vamos a encontrar este método que habíamos dicho, los milagros, pero son milagros que engañan a la gente. Estos milagros podríamos decir que son milagros mentirosos. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, y presten atención a este verbo, decir, dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Fíjense ahí qué interesante. Encontramos en el huerto una serpiente que habla. Esto sí que sorprendió a Eva, porque era común que en el huerto las serpientes tuvieran alas y anduvieran por el huerto volando, porque dice que en Génesis 3:14, cuando Dios expresa la maldición hacia la serpiente, la maldición justamente consistió en que ese animal andaría sobre su pecho y comería del polvo, ¿verdad? Entonces no era raro para Eva que las serpientes volaran. Lo extraño, lo milagroso y mentiroso era que la serpiente le hablara. Eva sabía que Satanás andaba por allí, sabía que era un ángel caído, seguramente sí. Por eso Satanás no se presentó como un ángel, sino que se presentó como una serpiente. Satanás se escondió detrás de ese milagro mentiroso. ¿Y qué pasa hoy? Bueno, la gente también hoy busca milagros, se muestra apasionada para seguir las señales de los prodigios, esas cosas extraordinarias que las leyes naturales no pueden explicar. Les gusta ver esas cosas sobrenaturales en la iglesia. Yo recuerdo hace muchísimos años, mi hermano me dijo, vino un pastor a un lugar que lo vamos a ir a ver, porque dicen que hace que a la gente que ha perdido sus dientes le crezcan dientes, como que los anteriores hubiesen sido de leche, ¿verdad? Bueno, dicen que sí, que les hace crecer los dientes. Bueno, milagros mentirosos. Pero por eso tenemos que tener en cuenta que no todos los milagros son de Dios y que en estos últimos tiempos vamos a ver muchos de esos milagros mentirosos. Y este interés que tienen las personas también lo vimos cuando Jesús estuvo aquí haciendo su ministerio en la tierra. ¿Por qué la gente lo seguía? Vamos a ver San Juan capítulo 6, versículo 2. Vamos a ver qué pasaba. Dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que él hacía en los enfermos. ¿Por qué motivo entonces le seguía tanta gente a Jesús? Bueno, realmente lo seguía por las señales, por los prodigios que Jesús hacía. Pero, ¿qué pasó cuando Jesús comenzó a darles la palabra a estas personas? Y vamos a ir al versículo 35. Cuando Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué pasó? Bueno, ahí sí. Cuando Jesús les empezó a hablar a las personas de obediencia, bueno, esto ya no les gustó mucho, ya no les agradó. Vamos al versículo 60 del mismo capítulo. Al oírlas, a esas palabras de vida eterna, muchos, inclusive sus discípulos, miren, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjense entonces que muchos lo abandonaron. Vamos a ver al versículo 66. Y nosotros, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué esperaba esta gente? Esperaba
no querían la palabra, solamente deseaban esas cosas que son extraordinarias. Desecharon la verdad, solo andaban detrás de los milagros. Y realmente lo mismo sucede hoy en algunas iglesias cristianas. En segunda de Tesalonicenses, sí, en segunda de Tesalonicenses se habla de la obra del anticristo. ¿Mm? Y dice, ¿qué es lo que va a ser el anticristo al final de la historia? Y justamente él dice que vendrá por obra de Satanás con gran poder y hará grandes señales y prodigios mentirosos. Fíjense, gran señal, prodigios mentirosos, es decir, milagros mentirosos, grandes señales. Si nosotros buscamos en Hechos 2:22, en Hechos 2:22, vamos a ver también, Hechos 2:22, vamos a ver que se mencionan también estos prodigios, pero escuchemos quién los hacía. Varones israelitas, le está hablando a ellos, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí está también hablando de maravillas, de prodigios, de señales, pero están hechos por Dios. El anticristo realmente también hará señales, prodigios idénticos, pero esa será una falsificación realmente de la obra de Cristo, como sanar enfermos, realizar cosas sobrenaturales, expulsión de demonios, y algunos creerán que es Cristo quien las hace. Inclusive habrá cristianos que son profesos, cristianos que son oidores de la palabra, cristianos activos, que empezarán a transgredir la ley, que se harán desobedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente seguirán a los milagros, pero como en el pasado, no van a querer oír la palabra de Dios, ni siquiera van a querer obedecerla, ¿no? El segundo método que habíamos mencionado, es citar mal la palabra de Dios. Satanás es especialista en eso. Él toma la palabra de Dios, toma la frase de Dios o la saca de contexto, o le agrega una palabra, o omite una, o tuerce una frase. Él hace esas cosas. Vamos a ir a San Mateo capítulo 4, San Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice así, Jesús había sido llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dijimos 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres, es decir, lo puso en condicional, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense aquí, en los versículos anteriores, en el capítulo 3 de este mismo libro, y en el versículo 17 del capítulo 3, dice, con motivo del bautismo de Jesús, se escuchó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tenía que decir Satanás, si eres el Hijo de Dios. Él sabía perfectamente que era el Hijo de Dios, sin embargo lo pone en condicional, ya Dios lo había dicho. Y luego Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a Satanás le gustó, le encantó esta frase, escrito está.
él utiliza muchas cosas que son de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las va a citar mal, las utiliza mal. Fíjense que vamos al versículo 5, en el versículo 5 de este mismo capítulo, el diablo lo lleva a la santa ciudad y lo pone sobre un alero, sobre el pináculo, como dice acá, del templo. Y usa esa misma frase que había empleado Jesús. Si eres hijo de Dios, dice, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es un buen lector de la palabra, porque él cita Salmo 91, 11 y 12, para poder sostener lo que él está diciendo. Tírate de ahí, tírate de ese alero. Si los ángeles te van a cuidar, los ángeles te van a sostener. El problema es que lo saca de contexto. ¿Por qué lo sacan de contexto? Porque Dios mandará a los ángeles, o mandaría a los ángeles, a guardarle siempre y cuando Jesús y todos nosotros nos mantengamos en sus caminos, en los caminos de Dios. Nosotros no podemos reclamar las promesas que Dios nos hace si no andamos en los caminos de Dios, si nosotros somos desobedientes, ¿verdad? Pero hacemos lo que se nos antoja, pero nosotros después queremos que Dios nos cumpla sus promesas. Es imposible que Dios pueda pueda darnos una respuesta positiva a lo que nosotros le pedimos cuando no andamos en sus caminos. En resumen, quitar o agregar palabras a la Biblia tiene graves consecuencias. En segunda de Timoteo dice que habrá gente que elegirá lo que quiere oír de la palabra de Dios. Y esto es muy peligroso, hermanos, porque después se le dice a las personas, Dios no me responde, Dios no es un ser malvado, Dios no me ha tenido en cuenta mis pedidos, pero es realmente ¿por qué? Porque hemos pedido, como dice Santiago, y hemos pedido mal, porque no estamos no estamos haciendo el pedido en obediencia a su palabra. Por ejemplo, ¿qué cosas se dicen cuando torcemos la palabra de Dios? Hay muchos que dicen, bueno, no es necesario guardar la ley, porque ahora estamos bajo la gracia. Segunda de Pedro dice que los indoctos son aquellos que tuercen las escrituras para su propio dominio, para su propio deseo. Y eso lleva, valga la redundancia, a su propia perdición. Vayamos ahora al otro método que usa Satanás. Dijimos que Satanás hace un uso indebido de la palabra de Dios. Mucha gente, por ejemplo, dice, bueno, solo interesa el amor, porque Dios es amor. Romanos dice, en Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y hay quienes hablan dicen, no, Dios nos pide que solamente amemos, pero se olvidan de esta parte, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. No está bien que solo importe el amor, que es verdad, importa muchísimo el amor, porque Dios es amor. También importa rechazar lo malo. El amor se puede falsificar. En Romanos 12:9 dice,
o sugiere que el amor también se puede fingir, porque dice, el amor sea sin fingimiento. Entonces nos está sugiriendo que las personas pueden fingir amar a los demás. En 2 de Corintios 13:10, Segunda de Corintios 13:10, vamos a ir allí. Dice allí que el amor es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Es decir, amor, si nosotros amamos, tenemos que cumplir la ley. Es la única forma que nosotros podemos realmente expresar el amor, solamente si cumplimos la ley. Es importante saber esto. Es muy claro, nos lo dice muy claro Dios. Si yo amo a mi prójimo, lo que voy a querer hacer es cumplir la ley de Dios, porque justamente la ley lo que define es el verdadero amor. Vamos a volver a Génesis 3, versículo 4. En realidad, Satanás le está diciendo o le está sugiriendo a Eva que Dios es un mentiroso. 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Está diciendo lo contrario de lo que el Señor había dicho. Le está tratando a Dios como que es un mentiroso. Está sugiriendo, no, en realidad Dios no quiere que ustedes sean como dioses, que tengan sus mismos poderes. ¿Por qué? Porque en realidad Dios es egoísta. Eso es lo que está tratando de decir aquí Satanás a Eva. Y este método, es decir, el uso indebido de la palabra de Dios, consiste en hacer que la gente se deje llevar por sus propios razonamientos, por su corazón, contrariamente a lo que Dios nos habla en la palabra. Lamentablemente tenemos muchísimos, incluso muchos de aquellos que se llaman siervos de Dios, que están cambiando totalmente el sentido y están usando terriblemente con errores la palabra de Dios. Y lo hacen citando los textos, ¿verdad? Pero quienes conocemos la verdad y que sabemos que la verdad, una frase no puede ser aislada de su contexto, entendemos claramente cuándo está el error allí. El cuarto método es seguir lo que nos dictan nuestros sentidos, lo que nos dicen nuestros sentidos. En Génesis 3:6 vemos que dice así, y vio la mujer, es decir, usó sus ojos, que el árbol era bueno para comer, usó el gusto, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto, es decir, usó el tacto, lo habrá sentido frío o fresco, habrá visto que era suave a su tacto, y comió, es decir, utilizó su gusto. Podemos agregar también que el oído estaba allí trabajando, porque Satanás estaba tentándole al oído, le estaba diciendo cosas, ¿verdad?, a su oído, estaba escuchando a Satanás. Seguir nuestros sentidos puede ser muy, muy peligroso y tiene consecuencias nefastas para nuestro futuro. Sin ir más lejos, podemos considerar la experiencia de Sansón. Sansón usó sus ojos para poder ver a aquella mujer filistea, sus ojos se agradaron al ver esa mujer y realmente eso le costó no solamente su vida después, sino que primero
le costó perder sus ojos, ¿verdad? David se dejó engañar también por Satanás porque usó la vista, vio a aquella mujer que estaba en la azotea, la codició, la tomó, y luego cuando ya había hecho ese pecado tan terrible, tuvo que hacer otro pecado también tremendo para poder tapar sus errores. Quiere decir que nuestros sentidos pueden ser una fuente muy amarga y que nos lleve realmente a la perdición. El quinto método es llevar a la gente a tentar a otras personas. Nosotros sabemos que Satanás llevó a Eva a tentar a Adán. Eva fue engañada por Satanás, pero Adán no fue engañado. Adán fue tentado por su mujer, ¿verdad? Si vamos a Mateo 10, 34, 37, nosotros sabemos que en los últimos tiempos habrá momentos en que inclusive gente o miembros de nuestra propia familia serán piedras de tropiezo para nuestra salvación. Mateo 10, 34, 37, al 37. Vamos a ir al 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Fíjense ustedes, aún en nuestra familia vamos a encontrar enemigos y tendremos que vernos en la disyuntiva de elegir entre seguir a nuestros familiares o seguir al Señor. Nos haremos de muchos enemigos, perderemos, algunos ya hemos perdido amistades, pero lo lamentable es que muchos se pierdan por no seguir el amor a la verdad. Esto es terrible. Y para terminar, busquemos a San Juan 17:17, que dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y estaría bueno que pudiéramos irnos con este versículo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Realmente no van a ser los milagros que nos van a hablar sobre la verdad que Dios nos da. No son mis sentimientos los que van a mostrar la verdad de Dios. No son tampoco los consejos que me puedan dar las personas, porque Dios va a utilizar a esas personas para que nosotros seamos tentados. Para no ser engañados, realmente tenemos que conocer la verdad que está en la palabra de Dios y decir: así dice Jehová. Ojalá, hermanos, que sea para nosotros esta nuestra diaria elección y que estemos continuamente atados a su palabra, atados, prendidos y prendados de su palabra, para que podamos, ante la adversidad y ante la presencia del error, poder saber fehacientemente cuál es la verdad, cuál es la palabra de Dios que salva. Amén.